Vamos en el día de hoy a la palabra de nuestro bendito Salvador. Para ello les pido por favor que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo número 15. Mateo capítulo número 15, versículo 7. Tomamos prestadas unas palabras gloriosas del profeta Isaías, citadas por nuestro Señor Jesucristo. Unas palabras tremendas, palabras que son las siguientes. 15:7 nos dice: hipócritas. Palabras tremendas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Hipócritas, dice el Señor Jesucristo. Le dijo a los fariseos y a los escribas: bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. El título que tenemos para esta mañana sencillamente es la hipocresía del pecado. Fíjense ustedes, queridos amigos, fíjense ustedes, queridos hermanos, que el título no es el pecado de la hipocresía. Estuviésemos hablando de un solo pecado, un pecado grave, un pecado repugnante, la hipocresía. A nosotros no nos gusta que nos digan mentiras. Nosotros nos sentimos heridos cuando nos dicen mentiras. No sea hipócrita, le decimos a las demás personas. Pero este es un solo pecado. Así que el título es la hipocresía de todo el pecado en general. Todo el pecado es un acto de hipocresía. Y toda persona que practica un pecado es una persona hipócrita. Son palabras tremendas. Ustedes han podido ver en las series o en los noticieros cómo los soldados se mimetizan, se camuflan, se pintan también para mimetizarse, se esconden detrás de las ramas para ocultarse. ¿Acaso un cristiano se debe ocultar para mostrar quién es? ¿Acaso hay un cristiano que tenga que ocultar lo que dice en la calle? ¿Acaso hay un cristiano que tenga que ocultar lo que hace en su trabajo, lo que hace cuando nadie lo ve? Tengan cuidados, queridos amigos, porque esto ciertamente es una actitud hipócrita. Los payasos ocultan su estado de ánimo tras unas pinturas blancas y una sonrisa roja. No importa si la cara del payaso está triste, no importa si el payaso se está consumiendo por dentro del dolor. El payaso se pinta para dar una impresión diferente. El actor de teatro se oculta detrás de una máscara porque tiene que desempeñar su papel. Y esto es una tragedia. No que hayan esos oficios, pero es una tragedia, queridos hermanos y amigos, que un cristiano quiera ocultar la podredumbre de su corazón con dulces palabras. ¿Acaso eres alguno de ellos, quienes cantan himnos y quienes se gozan cantando santo, 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 mientras vituperan el nombre de Cristo cuando nadie los ve? ¿Te gozabas ahora cantando santo, 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 Señor omnipotente? Pero cuando la palabra te habla y te convence claramente de que hay que cambiar algo en tu vida, dices: no, es mi vida, ahora no es el Señor omnipotente. Ese es el caso contigo. Qué tragedia, qué acto para lamentarnos es que un cristiano trate de enmascarar su rebeldía con una religiosidad externa. Es lamentable que alguien diga: no, yo creo en Dios, porque sencillamente es socialmente inaceptable decir no creo en Dios. Pero hay muchas personas que dicen: no, yo creo en Dios, yo amo a Dios, yo le obedezco a Dios. ¿Amo a Dios? ¿Cómo amas a Dios? La palabra nos define claramente que el amor por el Señor es sinónimo de obediencia a su bendita palabra. El que tiene mis mandamientos y los tiene y los guarda y se esfuerza por hacerlos de una manera consciente y humilde, ese es el que me ama. Es lo mismo con los padres, queridos amigos. Papá, papá, te amo. Mamá, mamá, te amo. Eso suena hermoso, eso halaga, toca nuestros sentimientos. Pero ¿acaso no es más grande el gozo de ver a un hijo obedecer? Oh, por supuesto.
Lo mismo con las Escrituras. Cuidado pues, queridos hermanos, que no estemos mimetizando la podredumbre de nuestros corazones con actos religiosos, con actos externos, con actos litúrgicos. Mucho cuidado que no estemos diciendo yo me someto a Dios, pero no me someto al hombre. ¿Perdón? ¿Acaso usted no sabe que el quinto mandamiento trae implícito y trae claro y deja en claro, como dice la Escritura, que debemos someternos a Dios y a las autoridades por Él establecidas? ¿Qué inconsistente alguien diga, yo me someto a Dios, pero no me someto al pastor? ¡Qué inconsistente! Y aquí hablamos de un tema terrible, porque venimos de iglesias donde nos han usado y nos han abusado. Y venimos a una iglesia cristiana donde hay un pastor que es bíblico, donde hay un pastor que abre la Escritura y les prueba por la Escritura, y tampoco nos queremos someter a él. Cuidado con ser hipócrita. Eso es un acto de hipocresía, queridos amigos. Y hay muchas personas hipócritas. No estoy diciendo entre nosotros, pero hay muchas personas hipócritas que van a un lugar a exaltar el nombre de Dios, a glorificar el nombre de Dios con sus bocas, pero bien les cae lo que dice Isaías: hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Es para usted esta palabra? Si es para usted, querido amigo o hermano, tómela, no la deseche. Tómela y vaya a los pies del Señor, quien es pronto a perdonar. Pero quiera el Señor no permitirnos continuar en ningún estado de hipocresía. ¿Por qué? Porque no solamente la hipocresía es pecado, sino que vamos a ver de manera amplia, como lo dijimos, la hipocresía del pecado. Vamos entonces a entrar en el texto de manera inmediata, versículo 1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Estos escribas y estos fariseos eran los maestros de Israel, eran quienes enseñaban al pueblo. Lamentablemente les enseñaban mal. Lamentablemente enseñaban no el consejo de Dios, sino también enseñaban mandamientos que ellos mismos se habían inventado. Y esto es muy importante, queridos hermanos. Ya vamos a ver por qué. Se acercaron entonces a nuestro bendito Señor los maestros de Israel, los que más sabían en Israel, vinieron de Israel, porque el Señor en el capítulo pasado nos dice que envió o vinieron a tierra de Genezaret, nos dice el capítulo 14, versículo 34. Vinieron de Jerusalén como si fuesen comisionados para ver qué era lo que estaba sucediendo. Y entonces tenemos la típica actitud fariseica: vamos a ver en qué peca, vamos a ver en qué se equivoca. Es lo que yo les digo a otros. Miramos a otros con un telescopio, vemos sus pecados grandes, pero los nuestros usamos el lente de microscopio, no vemos nada ahí. No hay nada que corregir en nosotros, no hay rebeldía en nosotros, no hay ningún tipo de orgullo en nosotros, no hay mentira en nosotros, pero vemos a alguien que quiere traer, que quiere inculcar las virtudes bíblicas, y a él sí lo tildamos de fariseo, y a él sí lo tildamos de regente, pero la rebeldía nuestra no nos la vemos, pero el orgullo nuestro no lo podemos apreciar. Tengamos cuidado, porque estamos siendo hipócritas. Estos fariseos también, hay que decirlo, oprimían al pueblo con tradiciones humanas. Y esto es muy importante que lo sepamos, porque en el mundo posmoderno, en el mundo que desconoce la Escritura, el orden, la reverencia, la disciplina, ya todo eso es doctrinas humanas. Todas las virtudes bíblicas, eso quedó atrás. Pero lo que sea desorden, lo que sea libertad, lo que sea hablar lo que a mí me plazca, lo que sea decir lo que a mí me plazca, todo eso es parte de la cultura moderna. Los valores se han invertido. Las virtudes bíblicas, como el orden que hubo en la iglesia por 1900 años, como la reverencia que hubo en la iglesia por 1900 años, se perdió. Entonces,
como se perdió o como se está diluyendo, ahora que nosotros queremos trabajar en una iglesia cristocéntrica, en una iglesia bíblica, en una iglesia ordenada y en una iglesia disciplinada, entonces muchos dicen, estos creen en mandamientos de hombres. No, querido amigo, lo que tú necesitas en el amor del Señor ser recordado es que quizás la versión del cristianismo que tú aprendiste fue la equivocada. A ti te enseñaron el cristianismo posmoderno, el de cantar, el de gritar, el de saltar, el de inventarse trabalenguas y otras cosas, y no te enseñaron el cristianismo de la Biblia, el cristianismo de orden, el cristianismo de disciplina, el cristianismo de reverencia. Eso es desconocido. No, amados, esta es una iglesia, se los digo en el amor del Señor, bíblica, donde no hay espacios para costumbres humanas. Y ahorita lo vamos a discutir una vez más a fondo. Estos fariseos oprimían al pueblo con tradiciones humanas. Yo le hago una pregunta. ¿Conoces tú la diferencia entre tradiciones y principios bíblicos? Porque es muy importante que los conozcamos. Si no dejamos en claro esta diferencia, no vamos a entender por qué hacemos lo que hacemos en nuestra congregación y hacia dónde nosotros vamos como congregación. La diferencia entre tradiciones y principios bíblicos. Una tradición es la costumbre de hacer lo que otros hacen porque sí, eso es simplemente. ¿Por qué usted hace esto? Porque me lo enseñó mi mamá. ¿Por qué usted come de esta manera? Porque en la tierra comemos de esta manera. Y no hay problema. Si a ti te enseñaron a comer de una manera, si a ti te enseñaron a sentarte de una manera, esas son tradiciones. Dejémoslo ahí para que ahora empatemos la enseñanza completa. Esa es una tradición. Mandamiento es la orden del Señor por medio de la enseñanza bíblica. Y yo quiero, para no desviarme mucho, decir dos cosas acerca de las prácticas tradicionales. Yo les pido por favor que prestemos atención, hermanos. Una práctica tradicional no puede ser justificada dentro de la congregación si va en contra de la Escritura. Y no se nos puede olvidar eso. Una práctica tradicional no puede ser justificada si va en contra de la Escritura. Por ejemplo, salgamos a pasear el domingo. El domingo es el único día que tenemos para pasear. Entonces, como es el único, ¿por qué? ¿De dónde lo aprendió? Bueno, mis padres me lo dijeron y mis abuelos me sacaban a pasear. Esas son tradiciones, pero son tradiciones que van en contra del mandamiento de la Escritura. ¿Por qué? Ahora lo veíamos. Tenemos un día del Señor que guardar, y no de manera beata ni religiosa, sino gozosa, sino alegre, sino en servicio, sino congregándonos, sino con conversaciones santas. Pero el mundo posmoderno ha dado la vuelta y ha dicho, el día del Señor, eso es un mandamiento de los hombres. Vamos y seamos libres y hagamos lo que bien nos plazca. Ese es el problema del mundo en el que vivimos. Queridos hermanos, una práctica tradicional no puede ser justificada si viola un mandamiento, un precepto o un principio de la Escritura. Voy a decirles otro aspecto. Una práctica tradicional no puede ser tampoco justificada si potencialmente hará pecar a otros. Fíjense en ustedes, mis amados amigos y hermanos, la sensualidad que vemos en ciertas iglesias, las danzas, los bailes, los movimientos, todas esas cosas. ¿Y por qué lo hace? Uno le pregunta a estas personas. Bueno, porque esa es mi denominación, porque en mi denominación lo hemos aprendido así. No, son cuestiones, son prácticas que han aprendido que van en contra de la Escritura. Usted ve damas vestidas de manera incorrecta. ¿Por qué? Usted les pregunta. Porque vivimos en una sociedad libre, porque yo soy libre en Cristo. Queridos amigos, se los he dicho muchas veces, somos libres en Cristo del poder del pecado, de las ataduras del pecado, de la culpa del pecado. Somos libres en Cristo de que no somos justificados por las obras de la ley, pero no somos libres en Cristo para hacer lo que se nos venga en gana. No lo somos, mis amados. Estábamos esclavos, éramos esclavos del pecado, estábamos esclavos
por Satanás que nos tenía esclavizado, y Él, Cristo, murió en la cruz del Calvario para hacernos libres. Si ahora somos propiedad de Cristo, ¿cómo es que anhelamos las cosas que hacíamos cuando éramos esclavos de Satanás? No, mis queridos hermanos, no, esto no tiene lugar en la iglesia de Cristo. Usted ve, y deseo dejar en claro este punto, sin mucho énfasis, pero al buen entendedor pocas palabras. Amados hermanos, se los he dicho varias veces, se los he escrito, y han habido situaciones que han tenido que ser corregidas. Yo les he dicho que tenemos una tradición, ahora sí escuchen, tenemos una tradición de que los hombres se saluden con un estrechón de manos y de que las mujeres se saluden de beso, si eso es lo que ellas desean. Yo les he dicho que los besos entre los géneros no es pecado en un mundo permisivo, en un mundo donde los besos y los abrazos y las caricias y en las manos y todo lo demás es visto como normal. En la iglesia, en esta iglesia, estamos teniendo otra cultura. Por lo que les pido de manera oficial, mis hermanos, que los hombres nos saludemos con reverencia, con gozo, con gran gozo al ver a un hermano, al ver a un amigo, nos estrechemos las manos. Las mujeres, como se deseen saludar, con reverencia, sin tanto alarde, sin tanta cosa, saludémonos de manera honrosa. Pero ahora viene la pregunta: ¿son los besos y los abrazos pecado? No. La Escritura nos ha dicho que los padres se saludaban de esa manera. La Escritura nos ha dicho que el apóstol Pablo abrazó a ciertos hermanos. Lo que la Escritura no nos da es un modelo normativo para que nosotros lo hagamos cada vez que nos veamos los unos a los otros. Eso no lo podemos tomar como un aspecto normativo. Entonces, queridos hermanos, no nos confundamos, guardemos la reverencia, guardemos el orden, guardemos la disciplina, porque somos parte de una iglesia que está tratando de dar un testimonio claro al mundo, a un testimonio claro, a un mundo donde todos son manitos y caricias y donde todo es una cercanía no confortables. No, amados hermanos, en esta iglesia dejamos a partir de hoy muy claro ese aspecto. Y espero que todos en la gracia del Señor podamos tener este aspecto claro, de manera clara lo podamos entender. Pero ahora viene la acusación, quizás me estoy extendiendo un poco en esto, les pido perdón, pero ahora viene quizás la acusación o quizás la pregunta: ¿pero qué de ustedes bautistas, históricos y reformados? Ah, sí. Nosotros tenemos tradiciones y vamos a examinarlas, solamente dos de ellas, para probar si es que son tradiciones o si es que en verdad son principios escriturales. Primero, se nos acusa de crear doctrinas de hombres, se nos acusa de inventarnos maneras de sentarnos, maneras de cantar los himnos, se nos acusa de todo esto. Pero se nos acusa de que somos inflexibles. No. Somos ordenados, que es una cosa muy diferente. Ordenados. Pablo ordena en 1 Corintios capítulo 14 versículo 40 que todo sea hecho decentemente y con orden. Ahora, presten atención al significado griego de la palabra taxis, orden. Pablo dice con orden, takantaxis. Son las palabras en griego. Esta palabra taxis en griego, orden en griego, denota un sentido militar. La idea de Pablo al utilizar la palabra takantaxis Pablo tiene en su mente, es el orden o la manera ordenada por medio del cual los soldados se ponen en sus filas de manera ordenada por pelotones. Esa es la idea. Es una idea netamente militar. Ahora, no estoy diciendo de que aquí también tengamos que ser lo mismo y tengamos que estar alineados. El principio es que hay un orden, una consistencia. Y a nosotros no se nos debe olvidar eso. Ah, que yo soy libre en el espíritu. No, dice la Escritura, en orden.
En el momento en que haya desorden, nosotros técnicamente estamos desobedeciendo un mandato claro del Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo. Así que no es invención del pastor César, no es invención de los bautistas, es una orden del apóstol Pablo. También se nos acusa de ser serios y de no poder hablar trivialidades dentro de la iglesia. Amigos, en el día del Señor, hablar trivialidades, hablar cuestiones, se los he dicho, de política, de deporte y de tonterías superficiales con las cuales nos podemos saciar de lunes a sábado, venir en este corto tiempo que tenemos y hablar de esas cosas. Amados hermanos, no es invención de un pastor. Somos una iglesia reverente y Dios nos ordena que seamos reverentes. Levítico 19:30, se los leo. Los días de reposo, los días del Señor guardaréis, escuchen, y mi santuario tendréis en reverencia, yo Jehová. Entonces dejemos las cosas en claro, queridos amigos, queridos hermanos. No es que alguien está creando mandamientos de hombre como los indoctos, como los desconocedores dicen. Aquí en esta iglesia, por el contrario, estamos aplicando los principios escriturales para ser diferentes a las demás. No estamos hablando para ser mejores, eso lo decide el Señor. Tenemos distintivos, tenemos características y eso permea todas nuestras vidas. Así que he dicho lo suficiente al respecto. Versículo 2. ¿Por qué? Esta es la acusación. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Cuál era la tradición? Bueno, ya lo vamos a ver. Porque no se lavan las manos cuando comen pan. La pregunta es, ¿de dónde provenían estas tradiciones humanas tan reverenciadas por los fariseos? Y aquí es donde vamos a ver si lo que nosotros hacemos en la iglesia es una mera invención humana o es un principio bíblico. Porque este es el punto donde vemos las tradiciones humanas que van en contra de los principios bíblicos. La acusación fue al Señor Jesús: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿A qué se estaba refiriendo? Bueno, a que los discípulos estaban comiendo pan sin haberse lavado las manos. Y amigos, hay dos interpretaciones al respecto. Las dos interpretaciones nos dejan enseñanzas claras. La primera interpretación dice que era un carácter sanitario. La primera interpretación dice de que era necesario porque las costumbres que habían sido pasadas de abuelos a hijos y a nietos, etcétera, etcétera, mandaban a que hubiese cierta cantidad de agua disponible para que las personas se lavasen las manos. Esta es una de las interpretaciones de los exegetas más conocidos. Pero también hay otra segunda interpretación que es tremenda. Y fíjense en ustedes cuál es. La segunda interpretación es la siguiente. En el conjunto de tradiciones judaicas era bien conocido que cuando las personas rozaban su piel o cuando las personas tocaban algo impuro, tenían que ser purificadas. Y este es el caso que argumentan muchos exegetas, muchos eruditos de la Escritura. El caso es el siguiente: como el Señor había estado tratando con gentiles, como el Señor había estado tratando con pecadores, entonces era necesario que el Señor se limpiase, hubiese una ablución, hubiese un lavado como tal para evitar ser contaminado con los pecados de aquellos. Esa era la tradición. ¿De dónde viene la tradición? Bueno, hay varias versiones, yo les voy a dar la que firmemente creo es la más acertada y la más fácil de que ustedes la comprendan. Estas tradiciones vienen de una creencia de parte de los judíos que afirman que Dios, junto con la ley moral, junto con los 10 mandamientos, también dio otro set, otro conjunto de mandamientos que no fueron escritos por tablas, sino que fueron comunicados de padres y a hijos de generación en generación.
este conjunto de leyes, entre comillas, este conjunto de tradiciones humanas, estas sí fueron tradiciones humanas. Habían cosas que se sometían al modelo escritural, sin lugar a dudas, pero habían grandes lagunas de carácter doctrinal. Había este conjunto de invenciones humanas, de costumbres humanas, estaba plagada de inconsistencias doctrinales. Bueno, entonces continuemos. Ellos creían, argumentaban que Dios se las había dado a Moisés. Y ellos justifican, lo que ellos llaman parte de la ley oral, ellos justifican que Moisés al momento de la muerte la dejó a Josué. Y la cadena la terminan armando de la siguiente manera: y Josué la proveyó a los jueces, y los jueces la proveyeron a los profetas, y en los tiempos de los profetas, después de la deportación de Babilonia, entonces todo se escribe finalmente, y a esto se le conoce con el nombre de Talmud. Y ya definimos la palabra Talmud hace un par de semanas. Talmud, 2 puntos. Es el conjunto de comentarios particulares, personales de la ley de Dios, que incluían otras cuestiones de carácter cultural y de costumbres. Así que, miren el punto. La acusación contra los discípulos era esta: ¿por qué tus discípulos no se someten a las tradiciones humanas? ¿Por qué no lo hacen? Y viene la respuesta maravillosa del Señor Jesucristo, diciéndoles en otras palabras: hipócritas, ¿cómo se pueden llamar ustedes maestros de Israel, pisoteando la ley bendita del Señor, pisoteando, magullando los 10 mandamientos y poniendo por encima de los 10 mandamientos costumbres y prácticas culturales? Amados, ninguna práctica cultural se debe superponer a los principios escriturales. Ninguna. Esa es la acusación. Entonces, volvemos al punto. ¿Qué es lo relevante entonces en la vida cristiana? ¿Los preceptos bíblicos o las tradiciones culturales? ¿Qué es más importante? ¿La reverencia, el orden, el respeto o el beso, el abrazo y las tonterías que quizás muchos de nosotros podamos decir de manera desprevenida? Amigos, somos seres humanos, claro. Podemos hablar de otras cosas, claro, pero este es un lugar de reunión. Este es un lugar donde el Señor está aquí con nosotros. ¿Cómo no lo vamos a reverenciar? ¿Cómo no vamos a cantar himnos de una manera reverente? ¿Cómo no nos vamos a gozar mutuamente de una manera ordenada? Amados, seamos entonces consecuentes. No vaya a ser de que haya hipocresía diciendo: yo me someto a los mandamientos del Señor, pero mis tradiciones culturales están por encima de todo. No quiero dejar mis tradiciones culturales. Así me enseñaron, así aprendí, y eso es así como yo me comporto. No, mis amados amigos, antes de ser cristianos, antes de ser pereiranos, paisas, españoles, ingleses, americanos, antes de que seamos personas comunes y corrientes, somos cristianos. Y no se nos debe olvidar que nos cobija un conjunto de normas, de hermosos preceptos y estatutos llamado la palabra del Señor. No en vano entonces el Señor dice: el que tiene mi palabra y la guarda, ese es el que me ama. Versículo número 3, respondiendo, el Señor les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Escuchen esto. ¿No les había podido responder el Señor Jesús de otra manera? El Señor Jesús es Dios. Él es omnipotente. Él todo lo sabe, todo lo conoce. Claro que sí. Le plació responder con otra pregunta. Y fíjense la gravedad y la seriedad de esta llamado de atención. ¿Por qué vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Esto es gravísimo. ¿Por qué es gravísimo? Porque estamos hablando de que estas personas tenían en más alta estima sus tradiciones culturales, lo que habían aprendido de sus padres, que lo que Dios les había dado como ley. Es gravísimo. Y para ti también sería gravísimo que tú tuvieses tu cultura, tu manera de ser, tus
las cosas que has aprendido y las tuvieses por encima de lo que Dios enseña en la palabra. Es algo grave. Pero ¿de cuál mandamiento nos está hablando el Señor Jesucristo en el versículo 3? ¿Por qué el Señor Jesucristo está diciendo, vosotros quebrantáis el mandamiento? ¿Por qué, mis amados? ¿Cuál mandamiento? Versículo 4, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Ese es el quinto mandamiento. Les leo Éxodo capítulo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre. Estos fariseos eran muy conocidos por una práctica, ya les voy a decir cuál es. Eran muy conocidos por ser defensores acérrimos de esa práctica para su propio beneficio. ¿Cuál era la práctica? La Escritura, de manera voluntaria, deja claro que cuando nosotros querramos hacer votos voluntarios en agradecimiento al Señor, que los hagamos. De hecho, la Escritura en Proverbios nos dice que es mejor retraer nuestras bocas de hacer votos a la ligera. Eso dice, no dice no hagamos votos, dice si los hacen, háganlos de manera cuidadosa, y si los hacen, es mejor que lo cumplan. Entonces, uno de estos votos se le denominó la ofrenda dedicada o consagrada a Dios. Y a esto en el hebreo se le llamaba corbanus o corbán. Corbán era la ofrenda voluntaria que tú separabas y tú decías, esto es corbán. Es decir, la dedicabas a Dios y no había, es decir, no era embargable. No había ninguna otra cosa en la cual este dinero fuera usado. Y es bien conocido, ya de eso hablamos en una ocasión lo suficiente, es bien conocido que esta ofrenda, que este corbán era muy impulsado, muy promovido por los fariseos. También eso pasa muy a menudo en muchas de las iglesias de la actualidad. Pero en aquel entonces este corbán era muy protegido. ¿Por qué? Porque eso significaba más entradas para el templo. ¿Ok? No importa lo que pase. Si usted viola un mandamiento, no importa. Si usted deshonra a sus padres, no importa. Si usted se muere, si sus padres se mueren de hambre, no importa. Lo que importa es Dios. No, mis amigos. En ese momento, un precepto que puede ser bien aplicado se convierte en piedra de tropiezo para que haya una violación de uno de los 10 mandamientos del Señor. A estas personas les importaban más las costumbres de los hombres que vivir en santidad. Les importaban más las tradiciones orales que la bendita palabra escrita del Señor. Por eso es tan importante que nosotros amemos y nos gocemos con la suficiencia de la Escritura. Aquí está todo lo que nosotros necesitamos conocer. Aquí está todo lo que nosotros necesitamos saber. Y estas personas, el Señor le dice a estas personas, vosotros sois unos hipócritas. ¿Cómo es posible de que vuestros corazones estén deseando que ese corbán, que esa ofrenda consagrada vaya al templo y vuestros padres perecen? ¿Acaso no dice en una ampliación de la ley moral, acaso no dice que si vosotros deshonráis a tu padre o a tu madre o los maldiceis, tienen que morir irreversiblemente? Claro que sí. Y ese es el punto de las prácticas culturales, mis amados hermanos. No podemos adoptar ninguna práctica cultural que nos lleve al menos a una violación de la Escritura o que al menos promueva o pueda potencialmente convertirse en una violación de la Escritura. Repito, ninguna práctica en la iglesia puede ir en contra de la Escritura y una conjunción, y tampoco puede causar que potencialmente se convierta con el paso del tiempo en una violación de uno de los preceptos escriturales. Por esas razones nosotros tratamos de sacudirnos, si ustedes me excusan el término, tratamos de sacudirnos de toda práctica cultural, tratamos de sacudirnos de toda práctica impregnada de la sociedad donde estemos. Por eso, mientras podamos, nosotros solamente
queridos hermanos, nos debe importar la obediencia a la Escritura y a nada más que las Escrituras. Las prácticas culturales no tienen ni arte ni parte en la congregación. ¿Por qué? Nos vamos entonces a volver expertos en cómo evangelizar en Colombia, y cuando nos toque ir a evangelizar a la China, no vamos a poder. Nos vamos a volver expertos en evangelizar de una manera, y cuando nos toque hacerla de otra no vamos a poder. No, amados hermanos, el evangelio es uno y trasciende las culturas. El evangelio es uno, Cristo es uno y su suficiencia es una. Bástenos a nosotros entonces conocer el nombre de Cristo, ese bendito evangelio que predica que hay un mediador entre una humanidad, una raza caída, y el Dios santo que demanda perfección, y que solamente puede haber reconciliación a través de la persona de Cristo. Solamente puede haber perdón de pecados si venimos a Él y confiamos en Él, y si abandonamos la vieja vida. Es uno el evangelio, es uno Cristo. Donde quiera que estemos, no importa lo demás. Violación del quinto mandamiento. Esto era lo que hacían estos fariseos, estos escribas, y quienes escuchaban a los fariseos y a los escribas. En primer lugar, quienes escuchaban a los fariseos y a los escribas violaban el quinto mandamiento, porque el Señor les dejó en claro: honrad a padre y a madre. Entonces, suponiendo que estuviesen pasando por una situación difícil, suponiendo que estuviesen aguantando hambre, suponiendo que estuviesen en una dificultad, la persona con una ofrenda consagrada le decía: papá, mamá, yo tengo el dinero, pero ya está consagrado al Señor. Y los fariseos enseñaban que esas palabras eran suficientes y que entonces Dios de alguna manera les iba a ayudar. Grave error. Pero también los fariseos y los escribas violaban el quinto mandamiento. ¿De qué manera en particular? Amados, cuando estudiamos la ley moral del Señor, mandamiento por mandamiento, vimos que de manera textual los mandamientos son el reflejo del carácter santo de Dios. Vimos de manera textual y palpable que los mandamientos no solamente son las prohibiciones allí estipuladas, sino la promoción de las virtudes opuestas. Entonces, cuando el mandamiento me dice no matar, yo tengo que preservar la vida. Cuando el mandamiento me dice no mentir, entonces yo tengo que hablar con la verdad. No puedo exagerar, no puedo quitarle a la verdad. Cuando el mandamiento me decía, número 5, honrad a vuestros padres, ese mandamiento trae implícito el sometimiento a las autoridades por Dios establecidas. Y esto quizás tú no lo sabías. Es fácil entonces decir: sí, yo amo a mi padre, yo amo a mi madre, yo les doy plata constantemente, punto, ya lo cumplí, punto a mi favor, ya lo cumplí. No, queridos hermanos, el mandamiento número 5 abarca el sometimiento, el amor, el respeto para con las autoridades que Dios ha puesto, no solamente a nivel gubernamental, no solamente en el nivel nuestro como hogar, sino también como iglesia. Y amados hermanos, todos ustedes me son testigos que esta, si es la primera o segunda vez que hablo de esto, es mucho. Pero queridos hermanos, deseo dejar en claro en el amor del Señor que esta no es una iglesia que va a la topa tolondra. Esta es una iglesia donde el Señor ha puesto a una persona, a este humilde servidor, lleno de imperfecciones y lleno también de pecados, como todos vosotros, pero es una autoridad que ha puesto el Señor. Por lo tanto, para que yo no sea piedra de tropiezo, te recuerdo en el amor del Señor que debes, mientras este púlpito permanezca escritural, mientras desde aquí salga la doctrina de Cristo, mientras que yo promueva los valores cristianos, debes someterte en el amor del Señor. Versículo 5, pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no honra, ese es el punto, ya no honra a su padre y a su madre.
¿por qué no los honra? Porque aquel que no provee para su propia casa es peor que un impío. Porque aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace es peor que un impío. A ese se le cuenta como pecado. Y yo quiero apelar hoy a tu corazón y meditar un poco en este mandamiento. Hablábamos de la hipocresía del pecado. Hablábamos de cuál difícil es para las personas en nuestra amada Colombia someterse de manera bíblica a una autoridad impuesta por Dios. Cuán difícil. Los hijos se rebelan contra los padres contra los hijos, las personas se rebelan contra la autoridad, les importa tres pepinos la policía, el concepto de autoridad lo tenemos por debajo. ¿Por qué? Porque venimos de una idiosincrasia no libre, sino libertina, relajada, que hace todo lo que se le venga en gana. No, mis amados, esa no es la manera cristiana de vivir. Dios nos ha dado unos mandamientos para salvaguardar nuestro caminar en Cristo. Y uno de esos mandamientos es el mandamiento de respeto a la autoridad, es el mandamiento de acato a la autoridad. Yo no les estoy pidiendo que se sometan a un policía si el policía asesina a alguien, Dios no lo permita, y le dice a usted, yo soy la autoridad y usted se tiene que someter a mí, por lo tanto, usted no puede decir lo que pasó. No. Debemos siempre hablar con la verdad. Yo no le voy a decir a usted, ni siquiera se lo pido, que si yo mañana les enseño a confiar en Cristo y a confiar en Balaam, ustedes se tengan que someter a mí. Por supuesto que no. Pero si en este púlpito se predica una doctrina cristocéntrica, yo lo mínimo que espero, escuchen esto, lo mínimo que espero de personas cristianas, no de profesantes. Yo del profesante no espero eso. Pero de personas cristianas, yo lo mínimo que espero es respeto, sometimiento y amor. ¿Por qué? Porque quiero que ustedes me tengan yo prebendas o porque quiero... No, porque así lo dice el quinto mandamiento, mis amados hermanos. El quinto mandamiento resalta la autoridad de los padres sobre los hijos, resalta la autoridad de los magistrados sobre la sociedad y resalta la autoridad del pastor y de los oficiales de la iglesia sobre la iglesia. Vengamos pues al versículo 7, ya pronto terminamos. Hipócritas, yo creo que es conocido para todos, hipócritas. ¿Por qué eran hipócritas? Pero continuemos leyendo. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo. Ahora la pregunta, ¿Isaías estaba pensando en los fariseos y en los escribas? No. Pero Isaías sabía, o sea, Dios había traído esta palabra pensando no solamente que cientos de años más tarde habrían de venir los fariseos y los escribas, sino que miles de años más tarde también tendríamos personas que querían cargar a la iglesia con cuestiones y con invenciones humanas. Ahora, fíjense entonces en las palabras del profeta. Hipócritas, dice el Señor, hipócritas. ¿Por qué son hipócritas? Porque con sus bocas hablaban unas cosas mientras había otra en sus corazones. ¿Recuerdan el título de la predicación? La hipocresía del pecado. Hipócritas, dice el profeta a estas personas. ¿Por qué? Porque estas personas con sus bocas en el aspecto ceremonial alababan al Señor, glorificaban al Señor, pero en sus corazones había una rebeldía que no los dejaba servir al Dios al que sus bocas alababan. Eso es hipocresía. Hipocresía es decir con nuestros labios, creo en el Dios de verdad, la verdad me ha hecho libre. Hipocresía es hablar con las mentiras, es exagerar la verdad o es disminuir a la verdad. Eso es hipocresía. Hipocresía es decir, yo me someto a Dios, pero no me someto a un pastor que predica la Escritura. No me someto a un pastor que nos inculca los valores bíblicos que tanto se han perdido. Eso es hipocresía.
Hipócritas, dice el Señor, hipócritas vosotros, escribas y fariseos, vosotros sois unos hipócritas, como bien lo dijo Isaías. ¿Por qué? Porque con sus bocas están diciendo una cosa, pero sus corazones están llenos de pecado. Dice el Señor en otro pasaje, hipócritas, ¿cómo podréis vosotros hablar lo bueno siendo malos? ¿Cómo pueden ustedes? No todos, la palabra es personal, usted la debe tomar si es para usted. ¿Cómo puede usted, querido amigo, decir que es un hijo de Dios cuando ama las virtudes opuestas de lo que Dios ha inspirado en su palabra? ¿Cómo puede? ¿Cómo puede decir usted que cree en un Dios de orden cuando su vida es un desorden y cuando usted ni siquiera se puede someter a preceptos básicos dentro de la congregación? ¿Cómo puede? Lo que hay es rebeldía. Lo que hay es quizás orgullo. Hipócritas. ¿Qué era lo que decían? Los fariseos y los escribas decían, somos pueblo de Dios, somos simiente de Abraham, amamos a Dios, tenemos el camino al cielo. Eso era lo que decían. ¿Qué era lo que hacían? Rebelarse contra Él y violar sus mandamientos. Allí estaba la hipocresía. ¿Somos pueblo de Dios? ¿Somos simiente de Abraham? Lo decían con sus bocas, en sus corazones decían, no, es mejor que el pueblo traiga la ofrenda. Eso es mejor. Y eso va por encima del sometimiento al quinto mandamiento. Eso es hipocresía. Hipocresía eran estos fariseos y escribas que con sus bocas decían, amamos al Dios que nos dio la ley. Ellos se jactaban en sus leyes, ellos se enorgullecían de sus leyes, pero hipocresía era que las aborrecían porque ni siquiera las querían cumplir para honrar al Señor. Eso es hipocresía. ¿Qué ejemplo puede traer esto a su mente? Bueno, es el típico ejemplo, repito e insisto, de una persona que dice con su boca, me someto a Dios, pero cuyo corazón está lleno de ira, de resentimiento, de odio, de calumnia contra la autoridad que el Señor ha puesto. Terminemos con el versículo 9, fíjense. Pues en vano me honran. Oye, esto es tremendo. Yo no sé si alguna vez has meditado en este punto. En vano me honran. ¿Qué es honrar a Dios en vano? Honrar a Dios en vano es participar en un culto público de adoración, aparentando amor a los mandamientos, pero sabiendo que cuando salgamos de aquí vamos a seguir pisoteando los mandamientos. Eso es hipocresía. Eso es honrar al Señor en vano. Eso es hacerlo en vano. Honrar a Dios en vano es perder el tiempo engañándose a uno mismo. Es en vano, y esto es lamentable, porque Dios no toma en cuenta una adoración de labios cuando el corazón está cargado de mentiras, de pecado, de inmundicia, de rebeldía, de orgullo y sobre todo cuando el corazón está lleno de esa altivez que dicen, yo estoy bien. Eso es honrar a Dios en vano. ¿Sabías que los fariseos se ofendieron, versículo 13, con estas palabras? Eran amantes de la cultura de sus antepasados, de las cosas externas. Usualmente una persona hipócrita en este sentido de la palabra es una persona que le gusta que la vean. Es una persona que le gusta decir cosas para que los otros la noten. Es una persona que le gusta hacer cosas para que los otros la vean. Una persona hipócrita es de ese tipo. Le gustan las cosas externas, le gustan las apariencias, los ritos externos, que los vieran. Bueno, sabemos que así fueron los fariseos, pero su antipatía por los mandamientos del Señor era evidente. Por esa hipocresía, toda su adoración era en vano. Porque Dios, antes de que tu boca se abra para decirle santo y glorioso y bendito, Dios ya mira la intención de tu corazón. Así que vengamos al Señor, queridos hermanos. Vengamos al Señor arrepentidos si en nuestros corazones ha habido esta rebeldía inoficiosa. Vengamos al Señor arrepentidos si nosotros quizás no nos hemos conformado a las virtudes
que en esta iglesia se desean sembrar. Vengamos arrepentidos si nosotros hemos promocionado de manera hipócrita y antiética virtudes opuestas a las que nosotros promulgamos desde este púlpito. Vengamos arrepentidos, amigos. No vaya a ser de que nos estemos engañando, creyendo que adoramos al Señor correctamente, cuando en nuestro corazón hay resentimiento, cuando en nuestro corazón hay altivez, cuando en nuestro corazón hay orgullo, cuando en nuestro corazón no somos capaces ni siquiera de someternos a un mero mortal. ¿Cómo diremos pues que nos podemos someter al Dios perfecto? Si no se entrenan ustedes sometiéndose a un mero mortal, ¿cómo pueden ustedes decir que se someten al Dios vivo que demanda perfección? Vengamos todos al Señor. Hay tanto que cambiar, hay tanto que mejorar, hay tanto por lo que le debemos pedir perdón al Señor. Pero hay una cosa que deseo dejar en claro. Examinémonos a menudo. No vaya a ser que estemos viviendo como el payaso, como el soldado o como el actor de cine, tras una máscara que a la final de cuentas se nos caerá y dejará ver quiénes en verdad somos nosotros. Quiera el Señor traerlos a quienes de ustedes estén en rebeldía, a quienes de ustedes estén alejados, a quienes de ustedes no sientan la plena convicción de someterse a la Escritura. Quiera el Señor traerlos con sus lazos de amor y convencerlos de que estamos en un lugar que solamente tiene como objetivo promover a Cristo, propagar su evangelio y cultivar las virtudes de la palabra del Señor. Vamos a cantar el último himno. Ese hermoso himno es el himno número 58. Himno número 58.